¿Alguna vez te encontraste en una situación que estuviste en tal grado de desesperación, de tanta angustia, que tuviste que suplicar por ayuda? ¿Alguna vez te encontraste en una situación así? Repito, con tanta angustia y con tal desesperación que tuviste que suplicar por ayuda. Y quiero hacer énfasis en eso porque me refiero a ese tipo de momentos donde no hay espacio para el orgullo, la vergüenza, ni tampoco el qué van a decir si me ven así. Porque el que suplica se humilla. Amén. El que suplica se está humillando. Pero es en ese tipo de situaciones donde nada importa, nada importa, sino que uno se ve obligado a hacer cualquier cosa, y en el caso de creyentes cualquier cosa lícita, porque la ley del Señor nos limita hermosamente. Pero si hay algo realmente trágico en estar en una situación de desesperación, es que en ese momento de angustia uno se encuentre con una persona totalmente apática, indiferente, egoísta y cruel a tu situación. ¿Están pensando en lo que le estoy diciendo? Estás desesperado. Estás clamando por ayuda. Y lo peor que te puede ocurrir es que en ese momento te encuentres con una persona fría y apática ante tu situación. Y lo que hace aún más trágico el momento es que esa persona apática, egoísta, fría y cruel tenga en sus manos tu causa o la solución de tu problema. Eso agrava aún más la situación. En resumen, el encontrarse con una persona cruel en un momento de angustia y desesperanza es terrible, es una desgracia, hermanos. ¿Por qué le estoy preguntando esto y por qué le estoy llevando mentalmente a una situación como esta, tan desagradable? Y es porque una persona en esta circunstancia es la que el Señor Jesucristo va a utilizar o utilizó para enseñarnos cosas muy importantes en cuanto a la oración. Una persona que se encontró en una situación como esta. La oración, el orar es parte esencial en la vida de todo creyente. La Biblia enseña sobre la oración tanto por mandato como por medio de ejemplos. En la palabra del Señor encontramos a personas orando y suplicando al Señor en diversas circunstancias, y también podemos ver en la palabra del Señor que Dios mismo no ha respondido siempre a cada oración según la petición de cada persona, pero el Señor siempre responde. Siempre responde. Repito, tal vez no como uno pidió, pero el Señor siempre responde. El pasaje que vamos a estudiar hoy día tiene que ver con la oración, con la fe, con la persistencia en la oración, con la misericordia y la justicia de Dios y con la venida del Señor Jesucristo. Y atención a esa última frase, con la venida del Señor Jesucristo. Esta parábola es conocida como la parábola del juez injusto y de la viuda inoportuna o de la viuda molestosa. Y la parábola dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí está el motivo por el cual Jesús pronunció esta parábola. Versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Versículo 4, y él no quiso por un tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, acá hay un monólogo del juez: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿oyeron lo que dijo el juez injusto?
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga? Y uno podría decir, yo he escuchado muchos sermones sobre este pasaje. Y no hace falta mucho para entender la idea central, que es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces uno queda ahí. Y ese principio está en el pasaje. Está. Pero hay algo que yo quiero mostrarles en el día de hoy, que es esta parábola en su contexto. ¿Cuál es el contexto de esta parábola? ¿Por qué? Porque miren la primera palabra con la cual inicia la parábola. La palabra es, ¿cuál es la primera palabra? También. También les refirió Jesús una parábola sobre la oración. Ahora, el también es que hay otras cosas que Jesús habló junto con esta parábola. Y esta parábola es un accesorio de todo lo que Jesús viene hablando anteriormente. Y la idea central de toda la conversación surge a partir del versículo 20 del capítulo 17, que es la venida del reino. Y vamos a leer, no estudiándolo exhaustivamente, pero vamos a leer para que la palabra también, con la cual la parábola inicia, le dé contexto y sentido a la parábola. Dice en Lucas capítulo 17, versículo 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, porque esa era la pregunta, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y Jesús les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Amén, hermano. El reino de Dios no vendrá con advertencia. No será el 5 de enero, el 14 de tal fecha. Cuidado con aquellos que le pongan fecha a esto. No vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y ven ese concepto, el reino vendrá, pero el reino también ya está. Porque el reino de Dios es un ya, pero un todavía no. Ya está el reino de Dios aquí, pero no consumado plenamente. Por eso es que oramos, venga a nosotros tu reino. Pero en muchas partes dice, ya está el reino. Ya ha empezado el reino del Señor. Pero algún día se consumará plenamente. Y Jesús se está refiriendo a eso, a la consumación final del reino, cuando Él venga. Así que no vendrá con advertencia, no vendrá con anuncio, no será como el estreno de una película, pero vendrá. Amén. Amén. Así que cuidado cuando alguien diga, helo aquí, helo allí. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, forma en que Jesús se refería a sí mismo. Cuando Jesús decía el Hijo del Hombre, se estaba refiriendo a Él. Tiempo vendrá cuando desearán ver alguno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, porque estaban con Él, estaban presentes con Él. Y algún día desearán estar conmigo otra vez aquí, pero yo ya no estaré. Es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos. Y os dirán, helo aquí, helo allí, advertencia, no vayáis, no vayan, ni lo sigan, no lo hagan. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, como un relámpago, ¡pum!, comienza acá, termina allá. Bueno, así como un relámpago al fulgurar, dice Jesús, así también será el Hijo del Hombre en su día, sin anuncio. Amén.
Amén. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Él estaba hablando en este momento en el cual aún faltaba que Él vaya a la cruz a morir por nuestros pecados. Y luego dice en el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Y cómo fueron los días de Noé? Comían, bebían, se casaban, daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. La gente estaba en lo suyo haciendo sus cosas, viviendo sus vidas. Y Noé estaba ahí construyendo un arca, anunciando, llamando al arrepentimiento. Y él estaba ahí trabajando por mucho tiempo. Y la gente en lo suyo hasta el día que Noé entró al arca, la cerró y vino el juicio. Así como sucedió en los días de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Estando en Sodoma y Gomorra. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en el que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Vino juicio. Esa es la idea, vino juicio. Noé se fue, vino juicio. Lot se fue, vino juicio. Versículo 30, así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Otra vez la idea. En aquel día, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Y dice, acuérdense de la mujer de Lot, que si bien salió con Lot, ella que hizo, con añoranza miró atrás por todo lo que había dejado, y ustedes ya saben lo que le pasó. Le vino juicio. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Les digo, que en aquella noche estarán dos, y ahí está el famoso verso, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y se refiere al día en el cual se manifieste y venga el Hijo del Hombre. Uno será tomado para salvación y el otro será dejado para juicio. Lean en el contexto. Noé fue tomado, los que estaban fuera del arca fueron dejados. Lot salió de Sodoma y Gomorra. Y los que fueron, ese es el contexto. Aquí no hay un concepto de un rapto secreto, que eso significa que vas a estar ahí al lado de tu esposa y vas a ver su ropa a tu lado. No se refiere a eso, se refiere al día de la manifestación del Hijo del Hombre. ¿Qué les parece? Y respondiendo, los discípulos desesperados respondieron, al no entender la implicancia de este momento y del juicio, ellos responden, creo que como cualquiera de nosotros respondería, ¿dónde será eso? ¿Dónde va a ocurrir esto? ¿Dónde? ¿Dónde vas a venir? Ellos no entendieron que la implicancia era global. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde? Ahora, Jesús les responde enigmáticamente el en dónde va a ser esto. Y le responde con una frase sumamente ilustrativa. Dice, ¿en dónde? Bueno, en donde estuviere el cuerpo, allí estarán las águilas. En algunas traducciones dicen los buitres. En donde está el cuerpo muerto y putrefacto, ahí vuelan las aves. Y uno dice, ¿qué?
Lo que Jesús les está diciendo es, la referencia a la que Él hace, es que así como los cuerpos sin vida atraen a las aves carroñeras, los muertos en espíritu atraen la justicia de Dios. Hermanos, lean los versos en la línea de pensamiento del discurso. Repito, así como un cuerpo muerto en descomposición atrae las aves de carroña, bueno, así también la muerte espiritual y lo que produce este mundo atrae el juicio de Dios. También les refirió una parábola sobre orar fervientemente. Y uno dice, ¿cómo? Pero hay una línea de pensamiento ahí. Él no cambió de tema de una manera brutal de que, bueno, ahora, siguiente tema, la oración. No, la oración es consecuente con lo que él viene hablando. Con la venida del reino, con la manifestación del Hijo de Dios, con el juicio, con los que serán tomados para salvación, con los que serán dejados para justicia. Y en ese tono, en esa línea melódica, como dice un amigo pastor, en esa idea, el que dice en el capítulo 18, versículo 1, también, junto con esto, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Así que lo que yo quiero hacer con ustedes hoy es describir la parábola, meternos en la situación, hablar un poco de los personajes y después darle aplicación, y en la aplicación darle interpretación y ver 4 enseñanzas que nos muestra esta parábola. Dice en el versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. El escenario de esta parábola es en una ciudad ficticia donde había un juez sumamente, era un juez malo, era un juez injusto. Aunque con muchísima facilidad esto pudo haber ocurrido, que un desamparado esté ante una autoridad corrupta, eso ocurre muy fácilmente. Amén. Amén. Estamos en Paraguay, hermano. Amén. Los personajes principales son este juez y una viuda que estaba pasando por un momento muy difícil. El Señor en la parábola describe a esta persona, a este juez, como una persona que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. En resumen, un hombre extremadamente soberbio, perverso, que no tenía consideración alguna por absolutamente nadie, sin temor alguno al Señor. Y yo creo que a nadie le gustaría que su causa caiga en la jurisdicción de este juez o en poder de este juez. Realmente sería una desgracia que un ser humano así sea designado para impartir juicio y justicia en alguna causa. Pero esta frase que ni teme a Dios ni respeta a hombre es una forma en la que la palabra describe a una persona que quebranta y que ha quebrantado completamente la ley de Dios, porque no ama al Señor y no considera y mucho menos ama a su prójimo como a sí mismo. Es una forma de decir, este hombre ha descartado plenamente la ley de Dios. No ama a Dios, no teme a Dios y no respeta a hombre. Los 2 pilares de los 10 mandamientos. Así que este hombre era malo. Malo, muy malo. Y había aquí una viuda desesperada. Y como dijimos al inicio, qué desgracia que en un momento de desesperanza encontrarse con una persona apática, cruel y mucho más. Es cuando esa persona tiene en sus manos tu vida, tu caso. Sabemos que por Romanos que toda autoridad fue puesta por Dios.
y que los gobernantes alguna vez darán cuenta sobre su gestión. También la palabra del Señor habla en muchas porciones que los jueces corruptos darán cuenta delante del Señor. Amós 5, del 10 al 15, habla acerca de eso, que Dios los aborrece, porque ellos aborrecen al íntegro, al que habla la verdad, que ellos toman dinero de los pobres, que ellos buscan sobornos, y Dios les manda a través de Amós que odien el mal y amen el bien, que hagan, que impere la justicia en los tribunales. Así dice en Amós capítulo 5, del 10 al 15. Bueno, a este juez le importaba en lo más mínimo todo eso y todas esas advertencias. Y si no respetaba a Dios, mucho menos respetaría a ningún hombre. Era desvergonzado, desconsiderado, cruel, repito, apático. Así que nada ni nadie le podía convencer a este hombre a que haga lo correcto. Ahora, en esta ciudad se encontraba esta viuda que estaba en una situación de desgracia, y que venía este juez diciendo una y otra vez: hazme justicia de mi adversario. Alguien me ha engañado, alguien me ha embaucado. Yo te ruego, señor juez, yo le ruego, señor juez, que me haga justicia. Ante el tribunal de aquella ciudad y ante aquel juez acudió esta pobre mujer, esta viuda totalmente desamparada, y le voy a decir por qué en un momento, para que este hombre le haga justicia. Noten que Jesús, por favor, les pido que se metan en los personajes y noten que Jesús está ilustrando una escena sumamente trágica para que la gente pueda entender a través de esta historia ficticia una gran enseñanza que Él quiere mostrarnos. Para entender la manera en la que los oyentes pudieron haber percibido esta parábola, debemos comprender que en aquellos tiempos los tribunales eran actividad exclusiva de los hombres. Solo hombres iban a los tribunales. Esto quiere decir que no había al menos ningún hombre adulto en la vida de esta mujer que pudiera defenderla. Una mujer en un tribunal en aquella época significaba, repito, que esta mujer no poseía en su vida ningún hombre adulto que pueda representarla o defenderla jurídicamente. Esta viuda es una representación de todo aquel que está solo, desamparado, indefenso, descuidado, desesperado y en graves problemas. Esa viuda representa a esas personas. Ahora, en cuanto a las viudas, y miren que la parábola no trata de la viuda, pero está usando una viuda como ilustración. En cuanto a las viudas, la Biblia habla bastante sobre ellas. Dios exige que sean cuidadas, muchos más si están en un estado de pobreza o escasos recursos. De hecho, que en Deuteronomio capítulo 27, versículo 19, dice: maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá ante esa maldición: amén. Maldito el que haga esto. Esta viuda pedía al juez que le haga justicia. Al parecer tenía la ley de su parte, pero a este juez injusto y cruel no le interesaba en lo más mínimo la petición de esta mujer. Y aquí podemos decir que ocurre algo propio de la mayoría de las personas que están en angustia y desesperación, porque la desesperación puede volver a una persona bastante persistente y determinada. Repito, la angustia y la desesperación puede volver a una persona bastante persistente y determinada. Voy a tratar de meterte lo más posible en ese personaje. Todos sabemos que en un caso de necesidad y desesperación puede hacer que vayamos de aquí para allá tocando puertas, pidiendo citas,
importándonos muy poco si somos molestia o no. Y realmente les vuelvo a preguntar, hermano, ¿alguna vez ustedes se encontraron en una situación de tal desesperación? ¿O alguna vez se encontraron con alguna persona en tal situación que les pedía auxilio? Y yo recuerdo en el tiempo de la pandemia la desesperación de las personas buscando una cama para sus familiares. Y llegó un momento que no importaba si eras rico o pobre, se clasificaban por viable o no viable. Y recuerdo a los familiares desesperados buscando camas de aquí para allá en terapia intensiva, y la desesperación hacía que la gente se moviera, que sean persistentes. Y digo esto porque estoy tratando realmente que te metas en el lugar de esta viuda. Y repito una vez más, qué duro es que en estas circunstancias uno se encuentre con una persona totalmente apática, fría y sin compasión, y mucho más que esta persona tenga su causa en tus manos, en sus manos. Bueno, en la historia de Jesús esto es exactamente lo que le aconteció a esta viuda. Pero la desesperación la volvió tan persistente que dice que venía al juez una y otra vez, probablemente todos los días, pidiendo una y otra vez, desesperadamente, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y dice el verso 4 que el juez, que ni teme a Dios ni respeta a hombre, no quiso por un tiempo. Pero finalmente la fastidiosa persistencia, esa es la palabra exacta, la fastidiosa persistencia de esta mujer desgastó la soberbia, el orgullo, la apatía y la crueldad de este juez. Así que él, harto, o sea la palabra exacta, harto por las continuas peticiones de esta mujer, habiéndose negado por un tiempo, terminó cediendo. Versículo 4 otra vez. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, y aquí está el monólogo, porque él conversa consigo mismo en la parábola. Dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es, y acá está la razón, porque esta viuda me es, ¿qué dice? Me es molesta, me fastidia. Así como porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y yo no sé qué puede pasar ahí. Dice un comentarista, evidentemente el juez sabía que el reclamo de la viuda era justo, pero probablemente también sabía que ella no tenía dinero para sobornarle y que tenía poca o ninguna influencia en la ciudad. Como que ella no es nadie. Y ni siquiera voy a poder sacarle algo, por más que su causa sea justa. Pero ella insistió tanto que este juez, porque ella fue una molestia, cedió. Y continúa este comentarista diciendo, sin embargo, fue su perseverancia lo que finalmente venció. De modo que se dijo, voy a concederle la justicia porque me ha cansado, me es molesta. Así que en conclusión, la única razón por la cual este juez cedió, la petición de esta mujer fue porque ella era una molestia para él. Y ahora tratando de por un momento ponerte en el lugar del juez, de este ser nefasto, él da las cosas como aquel que da las cosas cuando alguien está molestando. Es como cuando alguien te pide dinero y uno dice,
¿Ya dieron así algo? Ese dar es pecaminoso, ¿eh? Acá en Paraguay usamos la palabra hinchar. Dale para que se deje de, ¿cómo decimos? Dale para que no hinche, dale para que se deje hinchar. Es un dar simplemente porque el que está pidiendo es un fastidio. Bueno, es la forma en la que este juez dio. Y por más que le hizo justicia, él va a pagar por eso. ¿Qué te parece? Pero volvamos a meternos en el lugar de la viuda. Una mujer sola, desamparada, mucho más en aquel contexto. Hoy siguen estando desamparadas, pero mucho más en aquel contexto en el cual la parábola fue pronunciada. Ella demandaba justicia y tenía enfrente a un hombre cruel. Bueno, hasta aquí la parábola. Y hemos hecho un esfuerzo para meternos en ambos personajes y la actitud de cada uno de ellos, el juez y la viuda. A partir del versículo 6 al 8 está la lección. Así que básicamente tiene dos partes. La parábola en su contexto, siempre tengan en cuenta eso, la parábola en su contexto y la lección, versículos 6 al 8. Dice Jesús, dice el Señor, ¿oyeron lo que dijo el juez injusto? ¿Oyeron? ¿Oíd lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y uno se queda con esa última frase, pero vamos a ir al final. Uno queda como atónito. Así que quiero ir al primer punto de la lección. Esta parábola ilustra por contraste. ¿Qué significa eso? Voy a hacer un esfuerzo para que lo comprendas. Esta parábola ilustra por contraste. ¿Por qué? Porque Dios es todo lo opuesto a aquel juez injusto. Él es todo lo opuesto a este ser. En el versículo 6 dice, ¿oyeron lo que dijo el juez injusto? En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, ¿vieron la razón? ¿Oyeron la razón por la cual este hombre se dio a la fastidiosa persistencia de esta mujer? En el verso 7, la idea es, ¿acaso Dios, que es totalmente opuesto a lo que este hombre corrupto es? Y repito, ¿acaso Dios, que es totalmente lo opuesto a lo que Él es, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Ven la ilustración por contraste? A veces una parábola es realmente un paralelismo preciso, pero a veces es una ilustración de esta forma, por un contraste. Si Él, siendo lo que es, hizo esto, ¿cuánto más Él, que es totalmente lo opuesto a este corrupto, frío, cruel, apático? Dios es infinitamente justo, santo, recto, bueno. Él es misericordioso. Dios nos ama. De hecho, que la frase que usa es, nosotros somos sus escogidos. Dios no es indiferente a nuestros sufrimientos. No lo es. No estamos hablándole a un ser como el cual hoy descrito en la parábola bajo la figura del juez injusto. Él no es como Él. Este es el primer punto, es la primera enseñanza. Nuestras penas ante el Señor no son una molestia,
Y jamás Él nos va a conceder algo por el simple hecho de que somos fastidiosos. Ay, que mucho me está orando este. Bueno, toma tu petición. Basta de tus oraciones. Tampoco Él intercambia contigo cosas. Bueno, me estás pidiendo esto. Si te lo concedo de rodillas, 20 kilómetros hasta la iglesia. No. No es un sádico. O, si querés esto, pactemos dinero. Saben que eso se practica mucho, ¿verdad? En iglesias, en lugares que se hacen llamar iglesias. Está bien, ¿querés eso? Hagamos un trueque. Él no es injusto, Él no es un juez injusto, indiferente. Él no responde las oraciones por molestia. Él nos ama. El Señor nos ama. Nuestro Señor está dispuesto, nuestro Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Y esto debe de ser de consuelo y ánimo para nosotros. Amén. La oración siempre provoca algo, siempre. La oración siempre produce algo. Y por favor, atiendan a este concepto. La oración siempre provoca algo, empezando por nosotros mismos, y me refiero a la actitud que produce en nosotros cuando llevamos cualquier circunstancia en oración. Porque la oración manifiesta dependencia, independientemente al que el Señor conceda o no lo que estamos pidiendo. La oración provoca algo. Nos ayuda a llevar las circunstancias de una manera distinta. Así que el primer punto es firme. Dios no es como aquel juez injusto. Y la enseñanza aquí es por contraste. Segundo punto. Ahora bien, viendo a esta mujer viuda, nosotros tenemos que ser como ella, persistentes y pacientes y firmes en la oración. Y tenemos que realmente ser como ella, aunque, y aquí hay un punto importante, aunque nunca vamos a encontrarnos en una situación de total abandono como la que ella estuvo. Nunca. Y voy acá a crearme un personaje imaginario que me va a decir, ¿cómo que no? Yo me he encontrado en situaciones donde he estado absolutamente solo y desamparado y abandonado, pastor. Voy a pensar que está aquí. Yo sé lo que es estar completamente solo. ¿Cómo que no? Me está gritando aquí. Está a punto de pegarme. Y mi respuesta para esa persona sería: eso no es verdad. Porque si uno es creyente y aunque exteriormente pareciera que estamos desamparados y abandonados, la verdad es que nunca vamos a estar en la situación en la cual se encontró esta viuda. Nunca. Y eso no quita, y atención a esto, y eso no quita el hecho de que experimentemos la sensación de abandono. Y atención a la palabra, la sensación de abandono. Pero la sensación de abandono tiene que doblegarse ante la verdad de que el Señor está con nosotros. Y les pido que recuerden solamente la prédica del domingo anterior, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16, donde Pablo dice: en mi primera defensa, mientras me estaban acusando para ejecutarme, buscando mi muerte, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, dice Pablo. ¿Se acuerdan? ¿Saben cómo él responde a eso? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Así que aunque exteriormente pareciera que estamos completamente desamparados y abandonados, la verdad bíblica es que
Nunca el creyente va a estar completamente desamparado. Nunca. Nunca vas a encontrarte en la situación en la cual se encontró esta viuda. Sin nadie que le represente, sin ningún abogado, sin nadie que interceda por ella. Nunca. Así como Dios no es como ese juez, en un sentido tenemos que ser persistentes como esa viuda, pero nunca estaremos en la situación en la cual ella se encontró. Porque aunque todos los hombres pueda que te desamparen y ninguno está a tu lado, como Pablo dijo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Así que volviendo al punto de la viuda, debemos de persistir en la oración, pero abrazando la idea de que nunca estaremos totalmente abandonados. Amén. Aunque los hombres nos fallen, Dios permanece fiel. Así que aquí vamos a cambiar la palabra en cuanto a nosotros. Eso nos lleva a clamar a nosotros, nos lleva a clamar esperanzadamente y no como lo hizo esta mujer, desesperadamente. Una vez más les traigo el texto en el versículo 7 que dice: somos sus escogidos y la iglesia está compuesta por los escogidos de Dios. ¿Y saben qué dice Efesios capítulo 5, versículo 29? Dice que Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Y aquí vamos al tercer punto y les pido que se preparen, por favor, así, agárrense bien porque vamos a pegarle un volantazo a esto, un volantazo lógico. El principio de persistir en la oración con fe está en la parábola, porque se trata de orar y persistir y no desmayar. Así que el principio de la oración con fe está en la parábola. Y en la palabra de Dios encontramos otros pasajes donde el principio general, atiendan a esto, el principio general de orar y persistir es la idea central. Y un ejemplo es Lucas capítulo 11 del 5 al 8, donde está esa parábola o esa ilustración del amigo inoportuno. ¿Se acuerdan del amigo inoportuno que recibe una visita en su casa y no tiene nada para darle de comer y va y toca la puerta a su otro amigo y le dice: me da un poco de, porque no tengo para darle? Y dice Jesús: bueno, Él va a dártelo, así que pidan y perseveren en pedir. Dios da. Es el principio general de orar, persistir en la oración. Y ese principio está en esta parábola, pero el contexto en el cual la parábola fue dicha condiciona la interpretación y la limita. Y aquí es donde el tercer punto es sumamente importante para que ustedes lo comprendan. Habíamos leído todo lo que Jesús había dicho sobre su venida, cómo sería, sobre el juicio, sobre la justicia, los que serían tomados y los que serían dejados. Así que el contexto mismo nos hace enfocar el lente en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el tercer punto es la venida del Señor y su justicia. Dice el versículo 7, después de que Jesús dijo: ¿oyeron lo que dijo el juez injusto y por qué concedió a la mujer su petición? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8 dice: os digo que pronto os hará justicia. ¿Pero cuándo? Cuando venga el Hijo del Hombre. Otra vez está la idea. Pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre. Es la idea, es la línea del texto. La parábola es un accesorio de esa idea, es un también a la venida del Hijo del Hombre.
¿Acaso Dios no les hará justicia a ustedes, sus escogidos? ¿Se tardará en responderles? La venida de nuestro Señor Jesucristo traerá justicia final. Es la idea central de este pasaje. Os digo que pronto les hará justicia cuando venga el Hijo del Hombre. Y vamos a unir los conceptos. Cuando venga el Hijo del Hombre, como un relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo al otro. Lucas 17, 24. En el momento en el que el mundo menos se lo espere. Y así como en los tiempos de Noé y Lot, la gente estaba en lo suyo, totalmente indiferente. Ya hace mucho tiempo fue lo de Jesús. Ya han pasado 2050, 60, 70 años. Ese ya no va a venir más, como dice Pedro. Y vendrán los burlones. ¿No era que venía rápido? No, y van a empezar ahí a burlarse. Pedro dice eso. Y la gente va a estar en lo suyo. Van a quedar atisbos, van a quedar restos de civilización cristiana, pero el mundo estará en lo suyo, comprando, vendiendo, sembrando, plantando, casándose. Como en los tiempos de Noé y Lot. Pero en aquel momento, en un resplandor, ¡boom!, el Señor aparecerá. Y unos serán tomados y otros serán dejados. Así será el día en que el Señor, el Hijo del Hombre, se manifieste. Y la venida de nuestro Señor traerá justicia final. Atención a esto, porque la idea central del pasaje es esta. Jesús nos está enseñando que los creyentes deben de orar siempre y no desmayar mientras esperan el regreso del Hijo del Hombre. Cuando nuestro Señor y Rey regrese en su gloria, traerá justicia a este mundo. Este será un día de gran gozo para algunos y será un día de desgracia para otros. Será un día de gozo para los que serán tomados y un día de desgracia para los que serán dejados. Lucas 17, 34 al 36. Aquellos que creyeron realmente en el Evangelio y se arrepintieron de sus males y pecados, confesando que Jesús es el Señor y viviendo vidas para glorificarle, serán tomados. En el versículo 7 y 8 está la palabra pronto. Se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia. Y hermanos, pronto en tiempos divinos no es lo mismo que pronto en tiempos humanos. Pero el Señor viene pronto. Los hijos del Señor, sus escogidos, claman por justicia. Señor, mira esto, Señor, mira aquello. Señor, mira cómo blasfeman tu nombre. Miran cómo llaman malo a lo bueno, bueno a lo malo. Mira, Señor, cómo denigran la familia, cómo se burlan. Señor, toca sus corazones, que se arrepientan. O trae justicia, Señor. Así clama el pueblo de Dios. A lo que el Señor responde, pronto, pronto. Señor, ellos con tus actos te provocan. El Señor dice pronto, porque allí donde estuviera el cuerpo se juntan los buitres. Ellos están llamando mi juicio. En cuanto ustedes oren y perseveren en la oración, no desmayen, sigan clamando por justicia, porque eso nos conecta con el Señor, establece comunión, establece dependencia entre nosotros y Él, cambia en nosotros la forma en la que percibimos la injusticia del mundo.
Dice un comentarista, el Señor sabía que iba a haber un largo periodo, según cálculos humanos, pone entre paréntesis, no divinos, un intervalo entre su primera y segunda venida hasta que Él viniera. Durante este tiempo Cristo ha sido deshonrado continuamente y se le ha negado su legítimo lugar. La palabra de Dios ha sido poco apreciada, atacada, rechazada. Los cristianos enfrentan oposición, hostilidad, persecución, martirio en lugares conflictivos. Es natural que nosotros, anhelen que el Señor regrese para juzgar a los impíos, destruir el pecado, acabar con el reino de Satanás y establecer definitivamente el reino en la tierra. Sin embargo, hasta la segunda venida, a los cristianos se le pide no desmayar. El clamor desesperado de la viuda en la parábola representa el clamor esperanzado de la iglesia, de los escogidos de Dios, ante un Dios que no es indiferente ante la injusticia del mundo y el clamor de su pueblo. Y como cuarto punto y final, al final de esta enseñanza y como último punto, hermano, Jesús da unas palabras para la autorreflexión. ¿Saben por qué? Porque en el contexto está la respuesta. En el contexto está la respuesta y te lo voy a mostrar. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Os digo que pronto os hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, el momento en el cual va a hacer justicia, Jesús responde, ¿hallará fe en la tierra? Y a muchas personas esta pregunta les ha descolocado enormemente. ¿Cómo que Jesús está preguntando si es que hallará fe en la tierra? Y la pregunta es retórica y es para un autoexamen para los que están escuchando. ¿Saben por qué? Porque él acabó de responder esto un poco más atrás. Él dijo, unos serán tomados y otros serán dejados. Cuando el Señor venga, va a encontrar fe y unos serán tomados y otros serán dejados. Unos serán tomados para salvación y otros serán dejados para juicio. Pero Él lo que le está diciendo a sus discípulos es, ¿y ustedes qué? ¿Tienen esta fe? La Biblia en muchos pasajes habla de que cuando venga el Señor encontrará creyentes. De hecho, que serán los que serán transformados, según 1 Corintios capítulo 15, y no experimentarán la muerte. Pero es como una especie de autoanálisis a la cual Jesús nos está llevando para decir, esta fe, esta perseverancia, esta actitud de la mujer, ¿están ustedes? Hay un pastor llamado Salvador Gómez Dixon, y estoy completamente de acuerdo con el planteo que él hace, y dice lo siguiente: en este pasaje estamos viendo una relación estrecha entre la oración y el reino de Dios. Estamos viendo una aplicación de la enseñanza del mismísimo Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, o venga tu reino. Si bien esta frase está llamando a que el reino ya empiece en nosotros, alguna vez el reino va a consumarse enteramente en la tierra. Esta parábola hace referencia a esa oración que está preocupada por los intereses de Dios, no por los detalles de nuestras vidas o intereses personales. Podemos orar, y observación, podemos orar por nuestras necesidades personales y clamar por justicia temporal. Podemos hacer eso.
Y podemos persistir inclusive en clamar, pidiendo a Dios justicia temporal. Pero este pasaje específicamente se refiere y tiene como idea central la venida del Señor Jesucristo y todo lo que ello implica. Ven, Señor, Maranata, ven, Señor Jesús, y trae justicia. Y dice, Él os hará justicia. Y no tardará en responderles. Él viene pronto. Así que sigan clamando persistentemente, como lo hizo esa viuda. De hecho, que el mismo esquema del Padre Nuestro muestra esta estructura, que primero son los asuntos de Dios y luego son nuestros asuntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo sigue? Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Eso es una oración apocalíptica, escatológica, porque la única ocasión en la cual en la tierra plenamente va a hacerse la voluntad de Dios como es en los cielos, va a ser en la venida del Hijo del Hombre. Y ahí viene, danos nuestro pan de cada día. ¿Se dan cuenta? Primero son los asuntos de Dios, después son nuestros asuntos. Y es la idea central de esta parábola. El mismo esquema, repito, del Padre Nuestro muestra eso. Así que ante el avance del mal, la iglesia debe de clamar esperanzadamente, clamar por justicia, clamar para que venga el reino, clamar para que avance el evangelio, para que expandan los misioneros y los predicadores y los pastores y todo siervo del Señor la verdad de Cristo, que haya arrepentimiento y perdón de pecados, porque Cristo vuelve y con Él viene la justicia final y plena, en la cual va a tomar a algunos y va a dejar a otros. La iglesia debe de anhelar y establecer este mensaje, anhelando plenamente el reino del Señor y su consumación plena. Debemos de clamar por ello. Hermanos, crean en la oración. Dios nos escucha. No estamos ante un ser indiferente y en total desamparo. Clamemos por la justicia final y total del Señor. Entre también clamamos por cosas temporales. Amén. Vamos a orar. Te amamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tanto, gracias por todo. Padre, sabemos que no eres indiferente a nuestros problemas, circunstancias, penas y angustias. Sabemos que podemos pedirte en cuanto a causas temporales, pero también, Padre, te pedimos, Señor, por tu advenimiento, te pedimos por tu justicia final. Clamamos, Señor, por tu justicia, por la reivindicación plena de tu nombre, por la consumación plena de tu reino, que ya ha empezado, Señor, que ya está aquí. Te esperamos, Señor. Te amamos, Señor. Gracias porque no estamos desamparados. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En tu santo nombre. Amén.